La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. En el mes de abril de 1956, el doctor José Minero Roque, en aquel entonces gobernador del estado de Zacatecas, dictó una conferencia memorable que posteriormente sería editada por el Seminario de Cultura Mexicana, a la que tituló La cultura y el pueblo zacatecano. Es un discurso muy interesante que dictó casi al final de su sexenio, y en él hablaba de la necesidad de promover la cultura y las artes en nuestro estado. Durante el sexenio de 1950 a 1956 a su cargo, Minero Roque le puso un particular interés a que la cultura y las artes se promovieran y llegaran a todos los rincones de nuestro estado. Decía Minero Roque que nuestro pueblo tenía derecho a que se le develaran los misterios del saber y la belleza en este discurso. Y también decía una cosa muy interesante, decía que nuestro pueblo no tiene la culpa ni de su miseria ni de su ignorancia. Y nosotros, los mejor dotados intelectualmente, así decía el gobernador, estábamos obligados a liberarlo de la una y de la otra. Por eso el gran esfuerzo que puso en promover la cultura y las artes en un estado que no tenía la actividad que tenemos el día de hoy. ¿Qué era lo que hacía Minero Roque? Pues, entre otras cosas, organizó una gran cantidad de exposiciones de pintura que promovió durante esos 6 años, en los que participaron los principales artistas plásticos de la época. El Instituto Zacatecano de Bellas Artes también fue fundado en su sexenio. ¿Cómo se funda el ISBA? Pues se funda a petición de un grupo de aficionados que se dedicaban a pintar en ese momento, entre los que se encontraba José Manuel Enciso González, y que le propuso al gobernador traer a Zacatecas una escuela para aprender no solo teoría e historia del arte, sino nuevas técnicas para enriquecer sus procesos creativos. Esto sucedió en 1955 de manera informal y se formalizó en 1956. En este texto del que hablamos, La cultura y el pueblo zacatecano, Minero Roque también afirmaba que era necesario que siguiéramos familiarizando a nuestro pueblo con las creaciones de nuestros pintores, nuestros grabadores, nuestros escultores y nuestros arquitectos. ¿Qué fue lo que sucedió después? Minero Roque estaba a punto de terminar su sexenio, el ISBA estaba ya funcionando y eso propiciaba la siguiente reflexión. Minero Roque decía que el hombre no solo vivía de pan, que como ente compuesto de materia y espíritu, el ser humano también necesitaba alimentar el espíritu, porque el espíritu era principio y causa de nuestra excelsa naturaleza como seres humanos. Este pensamiento filosófico prácticamente permeó todas las actividades de quien, para mi gusto, ha sido uno de los gobernadores más cultos que ha tenido Zacatecas durante el siglo XX. Urge, decía Minero Roque, cultivar el espíritu de nuestras gentes, ya que el espíritu es lo único que las hará libres y mejores en el connubio con la verdad, el bien y la belleza. Esta sensibilidad dejó y marcó una huella en el territorio zacatecano, porque las actividades culturales no solo se realizaban en la capital, sino que las llevó a Nochistlán, de donde era originario, a Jerez, a Sombrerete, a Fresnillo y a varias comunidades de nuestro estado. 30 años después fue el gobernador Genaro Borrego, cuyo padre era contemporáneo de Minero Roque y del maestro José Manuel Enciso, y además integrante del Patronato Cultural de Zacatecas, quien decidió dar continuidad a este plan originado por Minero Roque. ¿Qué es lo que hizo? Pues crea el Festival Cultural Zacatecas, que originalmente solo duraba una semana y se llevaba a cabo durante la Semana Santa. Justo es reconocer a los personajes de la vida pública y a la vida política que contribuyeron a que actualmente tengamos el desarrollo cultural que tiene Zacatecas, y al que, dicho sea de paso, le falta todavía mucho por considerarse como consolidado. Minero Roque fue primero y posteriormente Genaro Borrego Estrada, quien hizo, entre otras muchas cosas, las gestiones para que este festival, que inicia el próximo 8 de abril y que celebra su 31ª edición, pues surgiera en nuestro estado.
Minero Roque decía también que el pueblo de Zacatecas debe continuar siendo lo que ha sido hasta ahora, profundamente humano, sencillo y bueno, laborioso y valiente, abnegado y heroico, amante del progreso y de la libertad, celoso de los intereses de su tierra y de los intereses de su patria. Eso dijo Minero Roque en el final de su discurso La cultura y el pueblo zacatecano, con el que iniciamos este comentario. Sin embargo, creo que esta reflexión propicia que hagamos un alto en el camino para reflexionar también acerca de un hecho que es innegable. Cierto es que la promoción de la cultura y las artes se encuentra en un momento muy especial porque se han incrementado el número de eventos culturales y además se ha considerado que estos lleguen a diferentes comunidades y no solo a la capital del estado. Sin embargo, y aquí va la reflexión, creo que es momento para pensar que tenemos mucho por hacer todavía, porque este incremento de eventos culturales no ha contribuido a frenar los procesos de violencia y los procesos de delincuencia y este proceso de descomposición social que estamos viviendo. ¿Qué nos falta por hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Si tenemos ya por lo pronto un presupuesto asignado, siempre insuficiente, pero además tenemos la voluntad de nuestros políticos, la voluntad de una comunidad artística para hacer de Zacatecas un espacio donde la difusión cultural sea más importante cada día. Este no es un asunto que afecte nada más al Estado, es un problema que afecta a todo el país. Tenemos promoción y divulgación cultural, pero desde mi punto de vista nos hace falta formalizar más la formación artística en todo el territorio nacional. La formación artística tiene que estar garantizada como un derecho cultural, pero a largo plazo, a mediano plazo, tenemos que hacer un plan estratégico que nos ayude a salir del atolladero. La cultura sí nos puede salvar. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.